Hola, soy Marcos, trabajo en Serquo, en el departamento de desarrollo web y móvil, y hoy os voy a dar una charla sobre D3 y la representación de datos en JavaScript. Primero os voy a voy a contar una pequeña introducción sobre qué es D3. Luego os voy a comparar D3 contra otras librerías de representación de datos. Os enseñaré algunos ejemplos bastante chulos. Os voy a comentar un poco la estructura de los elementos principales y alguno secundario. Os voy a hacer una pequeña demostración de un gráfico de D3. Os comentaré un poco las lecciones aprendidas durante el desarrollo y luego daré un paso a una sección de preguntas. Lo primero, una introducción. ¿Qué es D3? D3 es una librería de JavaScript utilizada para visualizar datos usando estándares web. Permite vincular datos al DOM y luego poder transformarlos en la representación visual. Para los que no sepáis lo que es el DOM es la interfaz estándar que tienen las páginas web para representar documentos HTML, XML, en base a un conjunto estándar de objetos. D3 es una herramienta muy potente que soporta grandes cantidades de datos y comportamientos dinámicos en las animaciones e interacciones. Y su instalación es muy sencilla, simplemente usando un gestor de paquetes como puede ser NPM, por ejemplo. Vale, voy a comparar un poco D3 con otras librerías. D3 tiene las librerías que vamos a comparar son Digraphs, Chart.js, Google Charts y D3. D3 tiene una mayor capacidad de personalización, que quiere decir que en D3 la modularidad y la granularidad que se permiten es bastante alta. Tiene actualizaciones constantes. La librería de D3 está en constante desarrollo, mientras que las otras están más estancadas. Acepta más tipos de datos. Por ejemplo, acepta JSON, imágenes, texto, ficheros binarios. Otras librerías de gráficas solo aceptan un JSON o un array de JavaScript, por ejemplo. Tiene mayor capacidad de introducir interacciones personalizadas. Por ejemplo, ocultar o mostrar un texto pasando el ratón por encima, hace una animación. Y por defecto es responsive, que se adapta, por ejemplo, a distintos tamaños de pantalla. Por ejemplo, si estáis viéndolo en un dispositivo móvil o en un ordenador. Aquí veis las comparaciones. La personalización D3 tiene muy alta, mientras que las demás Digraphs es baja y las otras dos es medio. Aquí D3 y Chart.js son las que más se actualizan, aunque Chart.js lleva la última versión, creo que es de 2018, o sea, está un poco más estancada que las demás, pero D3 es la que más actualiza. Aquí veis como D3 acepta bastantes tipos de datos, mientras que las demás aceptan muy poco. Por ejemplo, las de Google solo aceptan Google Data Table, su propio tipo de datos. Tienen mayor capacidad de introducir interacciones D3 con respecto a las demás tienen muy poca capacidad. Y aquí D3 y Chart.js tienen por defecto el responsive, mientras que las otras necesitas meterte en el código para adaptarlas. Vale, ahora vamos a ver unos ejemplos que tenemos aquí. Aquí tenemos la página de D3 oficial, en la que veis que hay bastantes ejemplos, pero bueno, os voy a enseñar yo 4 que he seleccionado, que son bastante chulos. Aquí tenemos un programa que crea grafos. Entonces, si por ejemplo seleccionamos un grafo, vemos cómo se va creando de forma animada y además podemos arrastrar un nodo y ver con qué nodos está conectado. Luego tenemos aquí un grafo que es un patrón de números primos, en los que los números primos están representados solamente por una onda, mientras que los números que no son primos están representados por los múltiplos y los divisores. Y de hecho podemos hacer zoom para atrás y ver más números primos. Tenemos aquí un árbol de vida de bacterias, en el que tenemos el nodo raíz, y aquí en los nodos hoja tenemos las bacterias, y si pasamos el ratón por encima de ellos podemos ver el camino que recorren hasta el nodo central. Y por último tenemos aquí un diagrama que muestra
las estructuras y funciones de los árboles de JavaScript, y en el que si vamos pinchando dentro de cada nodo, podemos ir llegando hasta los nodos hoja del árbol. Y si pinchamos en el centro, podemos volver hacia atrás. Son los ejemplos que tenemos, entonces vamos a seguir. Voy a comentaros ahora un poco la estructura de D3, de los elementos principales. El SVG. El SVG es el canvas sobre el que se representan los datos. Es el elemento principal. Dentro de él se contiene el resto de elementos y además puede colocarse dentro de los contenedores de la página. No tiene que estar justamente anexado en el cuerpo de la página web. Puede estar en un contenedor que esté, por ejemplo, abajo a la izquierda o abajo a la derecha. Los selectores se utilizan para obtener los elementos del DOM y pueden tener atributos y eventos. Por ejemplo, en este le estamos diciendo en esta línea que seleccione todos los elementos de tipo P, que es la etiqueta para los párrafos de HTML, y de estilo les aplique el color rojo a las letras. Y en esta de aquí abajo le estamos diciendo que seleccione todos los elementos que tengan la clase big y le estamos diciendo que el atributo del tamaño de fuente sea 20px, 20 píxeles. A continuación tenemos la función append, que se utiliza para agregar elementos a otros elementos que ya existen. Por ejemplo, aquí le estamos diciendo que con el selector coja el canvas y le agregue un elemento de tipo texto. El atributo transform se utiliza para transformar un elemento, es decir, rotarlo o desplazarlo, por ejemplo. Y aquí, en este ejemplo, le estamos diciendo que seleccione el canvas, el SVG, y como atributo le pongo el atributo de tipo transform y lo desplace 10 píxeles hacia abajo y 10 píxeles hacia la derecha. Os voy a comentar otros elementos, por ejemplo, de estos elementos corresponderían a una gráfica de una representación lineal. Por ejemplo, los ejes, tendríamos un selector, seleccionas el canvas, le agregamos un elemento de tipo G. Este elemento de tipo G es un elemento especial porque sirve para agrupar varios elementos en él. Y lo que vamos a hacer es llamar a la función del eje de las X, que es esta función de aquí, axis bottom, a la cual le pasamos una escala y le pasamos el formato de las divisiones en las que se divide el eje. Y le estamos diciendo que sea horas y minutos. Y ahora, en el path sería el elemento que representa la línea que vamos a dibujar. Y lo que hacemos es seleccionamos el canvas, le agregamos el elemento de tipo path, le rellenamos con estos datos y aquí lo que vamos a hacer es pintar la línea. Vale, ahora vamos a pasar a una demostración. Para ello, lo que he hecho, así hemos creado, lo que voy a utilizar para la demostración van a ser los datos de la agenda de actividades y eventos de la Comunidad de Madrid, y nuestro objetivo en esta demostración es hacer este gráfico. Este gráfico es un árbol ordenado radial en el que tenemos un nodo central que se va dividiendo cada vez en nodos más pequeños hasta llegar a los nodos hoja. Para ello partimos de un código que en un principio, o sea, unos datos que en un principio vienen así, de esta forma, y con un código que os voy a enseñar ahora se transforman en esta estructura, que sería, un nodo tiene el nombre y sus hijos, y esto es recursivo. Cada vez a medida que se va bajando, se tienen los nodos más secundarios y los hijos. Entonces, tenemos este proyecto que tengo aquí, que ha sido creado con NPM y está basado en AngularJS, que es un framework de JavaScript. Pero, de todas formas, D3 se puede utilizar en JavaScript puro, simplemente habiéndolo instalado y utilizando esta línea de aquí, diciéndole que importe D3. Vale, este proyecto, de todas formas,
está en un GitHub, el cual os lo voy a pasar por el chat para quien lo quiera tener. Ahí está el proyecto. Y vamos a proceder a la demostración. Lo que voy a hacer primero es dar la luz de meditación porque no estaréis viendo mucho. Vale, mejor. Vale, pues sigo comentando. Este código de aquí, bueno, aquí tenemos el fichero de datos, que es el dato de comunidad de Mari, que por lo que veis es un fichero muy grande. Y aquí tenemos el código que transforma los datos que hemos visto antes en la estructura de nodos. Y aquí tenemos unas constantes que voy a utilizar luego en el desarrollo del ejemplo. Entonces, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer va a ser crear el canvas. Para ello, primero vamos a establecer una anchura del canvas y una altura. Y ahora vamos a proceder a crear el canvas. El canvas, como hemos visto antes, se crea. Primero vamos a seleccionar el cuerpo de la página con el selector y le vamos a agregar un elemento de tipo SVG, es el canvas. Y le vamos a especificar que tenga un atributo de anchura en base a la anchura que hemos especificado antes y uno de altura. Vale, entonces, para que veáis que el canvas está... que hemos creado el canvas, lo que voy a hacer va a ser dar un estilo que tenemos aquí, que siempre le estoy poniendo un borde negro. Entonces, tengo aquí yo lanzado el servidor y nos vamos aquí y ya está, tenemos aquí nuestro canvas. Aquí no está nuestro canvas donde se va a representar el gráfico. Entonces vamos a seguir. Ahora lo que voy a hacer es crear la jerarquía del árbol. Para ello voy a utilizar una función que tiene D3 que se llama hierarchy, que lo vamos a utilizar sobre los datos que teníamos antes. ¿Esto qué hace? Esto va a dejar, teníamos antes una estructura que era el nodo padre con el nombre y los hijos, y cada nodo con el nombre y sus hijos hasta llegar a los últimos nodos. Ahora lo que vamos a tener es que cada nodo va a tener los datos, va a tener la profundidad, va a tener la altura, va a tener una referencia a su nodo padre y va a tener dos atributos X e Y para indicar su posición con respecto al canvas. Entonces, ahora lo que vamos a proceder a hacer es crear el árbol. Vamos a especificar primero un diámetro y un radio. ¿Vale? Y ahora vamos a crear el árbol. Para ello, lo que vamos a usar es una función que tiene D3, que es D3.tree, a la que le vamos a decir, vamos a especificar el tamaño, que va a ser en base a esto y el radio, y vamos a indicarle la separación entre los nodos con esta función, en la que se pasan dos nodos y la calcula en base a la profundidad que tenga el nodo. Vale. Con esto ya tenemos creado el árbol.
Ahora mismo está vacío. Entonces lo que vamos a hacer es rellenarlo. Con esta función de tree lo que hacemos es rellenar el árbol. Vale, ya tenemos un árbol relleno, aunque todavía no hemos creado los elementos para visualizarlo, que eso lo haremos un poco más tarde. Lo que vamos a hacer ahora es obtener los nodos con esta función y vamos a obtener los enlaces con esta otra función. Vale, pues ya tendríamos todos los elementos para empezar a... O sea, todos los datos para empezar a crear los elementos de SVG que van a permitirnos ver el árbol. Entonces, lo primero que vamos a hacer es vamos a agregar un elemento de tipo G, que como he comentado antes, es los elementos que agrupan otros elementos. Y le vamos a añadir un atributo de tipo transform, que también lo he comentado antes, que era el responsable de desplazar o rotar el árbol. Y le vamos, o sea, el elemento. Y lo que vamos a decirle es que se mueva la mitad del ancho y la mitad de la altura para que esté centrado dentro de nuestro canvas. ¿Vale? Ahora lo que vamos a hacer es crear los caminos entre los nodos. Para ello, lo que vamos a hacer es seleccionar todos los elementos que tengan la clase link. Le vamos a rellenar de datos con los enlaces que habíamos obtenido aquí previamente. Vamos a utilizar la función join. Esta función lo que hace es rellenar estos elementos que hemos cogido con elementos del tipo que le especificamos por parámetro. En este caso vamos a elegir tipo path, porque como hemos visto, como he comentado antes, el path sería lo que representa la línea. Le vamos a decir que tenga la clase link y por último le vamos a dibujar lo que sería la línea. Para ello utilizaremos esta función que es de 3, que es link radial. Usamos esta porque lo que queremos es que se pinten, como estaba aquí en esta diapositiva, voy a poner un poco más grande que no se ve, queremos que se pinten de esta forma. Si lo quisiésemos que se pintasen de forma vertical o horizontal, D3 tiene otras funciones, por ejemplo, que serían link vertical o link horizontal, respectivamente. Entonces, siguiendo con la demostración, a esta línea lo que le vamos a decir es que le vamos a especificar que el ángulo vaya en base a la coordenada X del nodo y el radio vaya en base a la coordenada Y del nodo. Vale, con esto tendríamos nuestros enlaces. ¿Qué pasa? Si ahora lo miramos así, pues no es que no se ve muy bonito, que digamos. O sea que lo que vamos a hacer es ponerle un estilo. Si nos vamos ahora aquí, ya se ve más bonito y más parecido a lo que queremos. Vale, pues ya tenemos los enlaces. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es crear los nodos. Para ello, vamos a seguir un procedimiento parecido al que hemos hecho con los links, pero en este caso, en vez de un atributo de tipo... en el join meterle un elemento de tipo path, lo que le vamos a meter es un elemento de tipo G. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar todos los elementos de la clase node. Como datos le vamos a meter los nodes que hemos obtenido anteriormente.
Y aquí en la función join le especificamos el elemento de tipo G. ¿Por qué? Porque para los nodos vamos a necesitar dibujar el texto y un circulito indicado donde está el nodo. Como clase le vamos a especificar la clase node y vamos a agregarle un atributo de tipo transform. Este atributo lo que va a hacer es rotar el nodo para que, si lo vemos en esta diapositiva, vemos que los nodos están, el texto está correspondiente a la dirección en la que apunta el nodo. Entonces, de esta forma, tenemos, con esta instrucción que hemos puesto, tenemos que el nodo se va a representar de esta forma. Vale. Ahora que ya tenemos creado los nodos, lo que vamos a hacer es vamos a primero añadir el círculo al nodo. Va a tener radio 1 y le vamos a añadir el texto a los nodos. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a agregarle un elemento de tipo texto y que va a tener los siguientes atributos. Primero, le indicamos que el font family va a ser sans serif. Vamos a decir que el tamaño de letra va a ser de 12 píxeles. Ahora vamos a especificarle los dos atributos de x y de y. De x sería la distancia que hay del texto con respecto al nodo y de y sería la posición vertical que ocupa con respecto al nodo. ¿Qué quiere decir? De x sería la separación que tiene desde el puntito hasta hacia afuera o bueno, hacia afuera del árbol y de y sería la posición vertical que tiene con respecto al centro del nodo. Entonces, vamos a especificarle que la separación con respecto al nodo va a ir en base a una constante, a las constantes que hemos declarado antes. Esto que estoy haciendo es que básicamente cuando esté a la izquierda se separe -8 y cuando esté a la derecha se separe 8. Para que los de la izquierda van en una dirección y los de la derecha van en otra. Ahora, para el atributo de y, le voy a especificar, le voy a poner un valor para que esté centrado. Ahora vamos a ponerle un atributo de tipo textAnchor que lo que indica este atributo es dónde va a empezar el texto. ¿Por dónde va a empezar? Entonces, le ponemos la misma comprobación de antes para ver si está en la derecha o en la izquierda. Y le decimos que empiece por el principio o por el final. Y como podemos ver en el árbol, hay textos que están empezando desde los 3 puntos hacia afuera y otros textos que están empezando desde la letra hasta los 3 puntos. El último atributo que le vamos a meter va a ser un transform y lo que le vamos a decir es, basándonos otra vez en la comprobación de si está a la izquierda o a la derecha, vamos a decir que el texto rote,
o sea, sí que rote 180 grados o que se mantenga. Como vemos aquí en el dibujo, tenemos que el texto empieza bien y llega a un punto aquí en el que se da la vuelta y se rota para que sea más legible. ¿Vale? Y por último, lo que vamos a hacer es añadirle el texto. Entonces, si nos vamos a nuestro ejemplo, se me ha olvidado, problemas del directo. Sí, estoy mirando la chuleta. A ver qué me he dejado. Ya sé lo que me he dejado. Vale. Y ahora nos aparece el texto. Ah, cierto, gracias. Ahora, vale. Pues ya tendríamos el árbol. ¿Qué pasa? Que así se ve bastante feo porque se solapan todos los textos unos encima de otros. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser meterle un evento para que cuando pasemos el ratón por encima, lo primero que vamos a hacer va a ser acortar el texto y vamos a meter un evento que lo que va a hacer va a ser que cuando pasemos el ratón por encima del texto va a salir un tooltip con el nombre entero del nodo. Entonces, para ello, lo primero que vamos a hacer es nos vamos a declarar aquí un contenedor para lo cual seleccionamos el cuerpo de la página, le agregamos un contenedor con esta clase y le decimos que tenga de opacidad 0 para que no se muestre, esto lo que hace es que no se muestre el componente. Ahora vamos a agregar dos eventos al texto. Primero, un elemento de tipo mouseover para cuando pase el ratón por encima. Lo que hacemos es obtenemos el nombre entero del nodo y al contenedor que hemos creado antes le hacemos una transición en el que le ponemos la opacidad a visible. Y este código aquí es para colocar el contenedor en un punto determinado de la página. Y ahora necesitamos un evento de tipo mouseout para cuando salga el ratón del nombre, y lo que va a hacer es volver a esconder el div, el contenedor que teníamos antes. Y este código de aquí simplemente por si en algún momento se queda pillado algún contenedor que no se haya reseteado bien, se resetean todos. Entonces ya tenemos el contenedor creado. Vamos a dar un estilo y lo que nos falta es acortar el texto. Para ello vamos aquí a donde le agregamos el texto y le vamos a decir que si el nombre tiene más de 10 caracteres lo va a cortar y si no, que ponga el nombre normal. Pues una vez tenemos esto, ya tenemos nuestro árbol como en el ejemplo, y si pasamos el nombre por encima si pasamos el ratón por encima de un nombre, nos sale la tooltip con el nombre entero del nodo.
Y hasta aquí la demostración. Y os voy a comentar un poco las lecciones aprendidas en el desarrollo. Diferencia entre versiones. El código puede cambiar mucho entre una versión y la posterior. Incluso entre versiones pequeñas puede cambiar. Por lo que a la hora de desarrollar es muy importante que os fijéis en qué versión estáis. Y a la hora de copiar ejemplos de internet también. La curva de aprendizaje es lenta. Se tarda mucho en aprender cómo funciona la estructura de D3. O sea, al principio se tarda bastante, pero una vez que ya lo aprendes ya coge bastante soltura. Y en cuanto a la documentación, a pesar de que hay bastante documentación y tutoriales de D3 en lo que es la wiki oficial, hay problemas a la hora de encontrar información sobre personalizaciones o interacciones concretas. Nosotros nos ha pasado en proyectos que tenemos que para encontrar una cosa hemos tenido que ir a foros y a distintos foros y ir probando hasta que hemos conseguido solucionar las cosas. Y bueno, hasta aquí la charla. Si tenéis alguna pregunta, me comentáis. ¿Alguien se anima? ¿Alguna pregunta? ¿Qué es lo que más te ha costado de D3? Pues lo que me ha costado más, yo diría que es empezar, como he comentado antes. O sea, cuando empiezas a desarrollar en D3 es cuanto más cuesta. Luego ya vas cogiendo más soltura y vas encontrando, cuando quieres hacer algo en concreto vas buscando y al final vas encontrando cosas y coges tu más soltura también. ¿Por dónde recomendarías empezar a jugar con cosillas de D3? Pues mira, si nos vamos si nos vamos aquí a la página de D3, de todos los ejemplos que hay, por ejemplo, podemos coger un ejemplo y si nos vamos aquí abajo, tenemos el código del ejemplo. Entonces podemos fijarnos en él o copiarlo e ir viendo lo que hace las cosas. Y si no, si hay foros, por ejemplo, Stack Overflow, es un foro bastante famoso en programación. Ahí también te sueles encontrar bastante información sobre D3. Bueno, pues sin más preguntas, muchas gracias por haber visto la charla y nos vemos. Hasta luego.